Amigos, estoy muy emocionado de estar en el primer podcast. Estamos en el Colegio Indonesia con el profesor Yogstal, quien nos va a contar la historia de este colegio que ha marcado la diferencia, no nada más a nivel educativo, sino a nivel personal. Me siento, pero muy orgulloso de haber pertenecido a este colegio durante toda mi infancia prácticamente y mi adolescencia, primaria y secundaria la cursé aquí. Así que vamos a empezar este podcast. ¿Estás listo, maestro? Claro, con todo gusto. Bienvenidos todos. Vamos a darle. Maestro, Miguelón, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo te sientes en este primer podcast del Colegio Indonesia? Pues muy emocionado y sobre todo dice el dicho que para que la cuña amarre tiene que ser del mismo palo, y me da mucho gusto que tú seas quien va a hacer esa primera entrevista a tu servidor. La verdad es que para mí es un orgullo, maestro. La gente tiene que saber que gran parte de lo que yo soy es debido a este colegio. Gran parte de mi educación, de mi existencia como hombre, como ser humano, es gracias a este colegio, de una calidad excepcional, y sobre todo las ideas que tú tienes. Para quien no conozca, el profesor Yogstal es director de este colegio. Maestro, platícame cómo surge este colegio, cómo es que nace la idea de formar este instituto. Bueno, mucha gente me pregunta o nos pregunta eso, ¿por qué Colegio Indonesia? Ya que no es un nombre tan común. Sí, ¿no? claro. Algunas personas piensan que soy de Indonesia o que mi familia era indonesia. No. Mi madre era una maestra de escuela pública, de escuela normal, y trabajó en una escuela que se llama República de Indonesia, que está en Tacubaya. Está en Tacubaya la escuela, existe por supuesto todavía. Vino el primer presidente Sukarno a México e inauguró esta escuela que se llama República de Indonesia, y el presidente Adolfo López Mateos inauguró la escuela República Mexicana y está en Yakarta. Hubo una dualidad en ese asunto, diplomática, educativa. Mi madre, como decía, trabajó ahí como maestra de grupo de escuela pública, y seguramente alguna ocasión fue a la embajada, y pues ese protocolo de la embajada, ¿no? Llega el embajador, que no es algo menor, ¿no? Claro. Hoy más en nuestros días, y yo creo que le gustó ese feeling, ¿no? Y yo pienso que le impresionó quizás un poco la indumentaria, los trajes, las personas que acompañaban al embajador vestidas de tal o cual manera, algunos protocolos de presentación, en fin. Y entonces cuando ella decide emprender este camino, esta historia, esta aventura, ¿no? Le pone Colegio República de Indonesia. Habrá que decir que antes era mucho más fácil y mucho más práctico poder poner un nombre. Hoy hay un protocolo, sí, claro. Hay algunos asuntos de permisos y demás. De cualquier manera da aviso a la embajada. Ellos encantados. Digamos que Indonesia en aquellos tiempos, en los años 70 y algo, 78, 79, pues era un país todavía mucho menos conocido. Claro. Hoy Indonesia ya se habla en muchos aspectos económicos, culturales, sociopolíticos en el mundo, pero antes era muy poco conocido, de tal manera que se da esta oportunidad del emprendimiento y decide ponerle Colegio República de Indonesia. A mí me tocó, de hecho. Sí, como no, los escudos eran diferentes. Sí, claro. Ya haremos un podcast sí. de la historia de los escudos. Sí, ¿no? claro. Sí. Que hubo un primer escudo, fallece mi madre, remodelo ese escudo, y después le cambiamos. No sé si a ti te tocó cambiar ya el sí, último. Yo estuve en esa transición. De hecho, para la gente que no sepa, yo estaba, creo que en segundo de secundaria, cuando se abre una convocatoria entre los alumnos, sí, para decir, bueno, vamos a modificar el logo. Ustedes tienen la oportunidad de seleccionar y hacer las ideas, y seleccionaste la mejor. Y de hecho fue cuando inauguramos este plantel. Vino a inaugurar el embajador, por cierto, ¿no? Alguna autoridad municipal de aquellos ayeres, ¿no? El presidente David, hoy en turno, por cierto. Claro. Inauguraron este nuevo plantel, y fue el logo que se quedó, ¿no? Hicimos ahí las modificaciones, un logo más minimalista, y ya le quitamos la parte de República, ciertamente para hacerlo más fácil digerible, ¿no? Colegio Indonesia. Y así fue como este colegio se llama así, Colegio Indonesia, por el asunto de mi madre, que se fue o estuvo trabajando en una escuela con este nombre, y le gustó el aspecto diplomático y claro, todas estas cosas, ¿no? Hasta la fecha seguimos teniendo una no muy buena, sino una excelente
relación de trabajo con la embajada. Cabe mencionar, por cierto, Miguel, alguna ocasión nos hiciste el favor de acompañarnos, ¿no? A un evento ahí a Polanco, el Hotel Presidente, y cabe mencionar que el colegio no recibe ninguna ayuda económica o alguna injerencia política, social incluso religiosa. O religiosa, por supuesto, sino es únicamente cultural, ¿no? La embajada año tras año, desde aquellos ayeres, ¿no? Desde los años 78, nos invitan a la celebración. Y hoy, por ejemplo, los niños tienen la oportunidad de convivir con algunos otros niños, con cuerpo diplomático, con algunos juegos, algunas cuestiones didácticas. Hay una pequeña fiesta ahí, digamos como verbena mexicana ya al último, sí. ¿No? Y mira qué interesante, ¿no? Saben que tenemos la clase curricular de ajedrez y niños han jugado ya con el embajador. ¡Qué increíble! O sea, se sienta con el cuerpo diplomático, es muy interesante a jugar ajedrez, ¿no? ¡Qué increíble! Eso ya da una perspectiva completamente de la vida, ¿eh? Y ves a los chaparritos y a las niñas y jóvenes del colegio jugando con el cuerpo diplomático y por supuesto con el embajador. El año pasado sí nos ganó el embajador, el antepasado no, pero estaba duro el asunto. Y mira que el embajador ganarle a niños que están rankeados en el Estado de México, entre otras cosas, entre los 10 primeros lugares, tampoco... No es cualquier cosa. Sí, o sea, no es cualquier tema. Ya que le pegues a esos niveles, ya está interesante, ¿no? ¿Tu mami qué intención tenía al formar este instituto, esta escuela? Mira, yo pienso que mi madre era una mujer con una altísima vocación educativa, una gran vocación educativa. Y bueno, pues en aquellos ayeres emprender, pues era igual o más difícil de lo que pasa hoy, ¿no? Es complejo el emprendimiento y fue muy difícil, fue muy difícil. A mí me tocó ser niño que veníamos todas las mañanas de donde vivíamos en casa de mi abuela. Todos los días nos trasladábamos, todos los días del Distrito Federal hacia acá por las mañanas, entonces había que pararse temprano, había que venir al trabajo, en el caso mío entrar al salón de clases, y después de eso mi madre en la tarde se iba a su clase, que tenía un turno vespertino. Entonces en la mañana trabajaba aquí, bueno, en el otro plantel, sí, claro, que está kinder, y después de ahí se iba al turno vespertino, ¿no? Digamos que era como una especie como sacrificio al final del día. Mucho, y bueno, caminábamos juntos, yo en lo que me tocaba hacer, primero estudiar y segundo acompañar. Obviamente, pues en las mañanas el camión, no había carro, en las mañanas el camión para acá y en las tardes el camión para allá, ¿no? Sí, claro. Pues era una buena muela todos los días, ¿no? Era complejo, era difícil, ¿no? Yo creo que definitivamente emprender no es una tarea sencilla, mucho menos ofrecer una oferta educativa a alumnos donde pues quieras marcar una diferencia completamente no es sencillo. Sí, sobre todo porque obviamente cuando el colegio empieza con alrededor de 8 niños, ¿no? Y digamos que eran 7 porque uno era yo, ¿no? Sí, éramos claro. 8, ¿no? y es complejo cuando en aquellos ayeres estaba un colegio como el Alba, ¿no? Claro. Que lamentable y tristemente hoy pasa por algunas situaciones no amables. Esperemos que se recupere. Finalmente son empresas, claro, y son proveedoras de trabajo y son proveedoras de historia también, ¿no? Pero bueno, estaba el Colegio del Alba muy grande, una escuela muy grande, y pues nosotros éramos una matrícula chica, una minúscula porción de lo que podía haber educativamente hablando en Coacalco. Y bueno, pues los años han venido caminando, hemos venido haciendo cosas, ¿no? Lamentablemente mi madre deja de existir en el año de 1991. Yo había trabajado un año, es decir, en el ciclo 89-90 con ella como maestro de educación física y maestro de computación. Okay. En el 90-91 fallece mi madre en el mes de marzo. Yo tenía, por supuesto me acuerdo perfectamente, son cosas que evidentemente quedas marcado, ¿no? Claro, son circunstancias muy fuertes. Yo tenía 19 años y a partir de ahí pues me hice cargo del colegio. ¿Qué pasaba por tu mente? A veces pienso que me pasé como 3 o 4 o 5 años en shock porque no había tiempo de
a veces quizás hasta de llorar o de expresar tus sentimientos. Ricardo. No había tiempo. Hubo un gran plantel de maestros que trabajó con mi madre, por supuesto, quienes realmente hacían la labor de estar al frente de todos los niños, de todos los chiquillos, de todos los... no había jóvenes, éramos nada más primaria y kinder, okay. Pero ellos realmente hacían la labor, y yo tuve que aprender a tambor batiente muy, muy rápido todo, ¿no? Claro. Y tratar de darle una estructura ya arquitectónica, administrativa, contable, legal, formal. Fue muy complejo, ¿no? Mi padre, en las circunstancias que se encontraba también, él decidió irse a su espacio en Morelos, y dijo, pues ya me voy. Claro. Y pues nos quedamos solos, ¿no? Solos, literalmente solos, para poder llevar y desarrollar todo este asunto. Y hay algo que yo quiero resaltar para todas las familias. Me parece que siempre será importante que sus hijos puedan tener un deporte, el que gusten, el que quieran, el que ustedes prefieran, el que sus hijos prefieran más bien. Si es de conjunto, mejor. Para mí el fútbol americano me marcó mucho porque toda mi vida jugué. Y también fue mi frustración, mi gran frustración, porque cuando me tocaba la Liga Mayor y iba bien y esto y lo otro, pues muere mi madre y ya no pude. Yo me iba a los Cóndores de la UNAM, a pesar de que toda mi vida jugué en el Politécnico, pero no quise irme a las Águilas Blancas, me fui a los Cóndores. Íbamos bien con otro amigo, un gran amigo, Fernando Rosete. Nos íbamos para allá, pero ya no me daba tiempo porque en la mañana trabajábamos. Tenía que salirme una hora antes del trabajo y tenía que cruzar toda la ciudad para llegar a CU. Entrenábamos a las 3 de la tarde, salíamos a las 5 de la tarde, que normalmente no terminas a las 5, en lo que el coach dice esto, lo otro. Entrabas a los vestidores, te bañabas, etc. Y mi universidad empezaba a las 5 de la tarde. Yo llegaba a la universidad a las 6 y media. Entonces en la mañana era trabajar, en la tarde el fútbol americano y en la noche la universidad. Estaba saturadísimo. No fue posible. Lamentablemente ya no pude seguir jugando al fútbol americano, que era mi gran pasión y una gran formación que me ayudó mucho en todo este proceso de transición emocional y de tomar el toro por los cuernos. Claro. Y tampoco pude terminar ese semestre, no lo pude terminar bien. Retomamos después y bueno, concluimos, ¿no? Pero era brutal, ¿no? Era brutal. Sí, claro. ¿Aparte eres hijo único? Sí, soy hijo único, de parte de mi madre, sí. Hijo único en ese asunto. El ser hijo único, para bien o para mal, te da la posibilidad, y mi padre, al verse ido a su espacio en Morelos, yo no podía refugiarme prácticamente nadie porque no podía llegar con mi abuela a llorar. No podía. Claro. Porque si llegabas a llorar con tu abuela, pues tu abuela, que era la mamá de mi mamá, ¿no? Pues se derrumbaba de por sí. Claro. Perder un hijo debe ser algo muy, muy, muy lamentable, muy difícil, claro, ¿no? Entonces, insisto, el fútbol con el ejercicio de trabajo en equipo, de tu disciplina, del orden, te ayuda a saber cómo tienes que hacer las cosas en la vida, ¿no? ¿Pensaste que al final del día esto se tradujo en vocación, maestro? ¿Sientes que desarrollaste después esta vocación de tener una escuela, de ser maestro, de atender estas circunstancias? Mi profesión original es la licenciatura en Ciencias Aduanales y Comercio Exterior. Fíjate. Eso estaba estudiando yo cuando mi madre falleció. Y mi ilusión era poderle dar a mi madre, lo voy a platicar con mucho gusto, abrirme un poco de lo que mucho no he podido platicar. Era darle a mi madre una tarjeta y decirle, mamá, cómprate lo que quieras, ¿no? Claro. Pasa todas estas circunstancias y termino estudiando una maestría en educación para introducirme ya al mundo de la pedagogía, el mundo del magisterio. Y la verdad es que es muy reconfortante, ¿no? Muy, muy reconfortante poder ayudar a muchos alumnos, poder transformar la vida de muchas personas, poder ser la enseñanza o la diferencia que hace de la vida de mucha gente, ¿no?
Y hemos ido innovando muchas cosas de los papás que saben que hacemos, el ajedrez, el Día de la Madre, el Indofest. Hoy las maestras fueron a una carrera a Chapultepec, ¿no? Okay. De las carreras que se hacen de 5 kilómetros y demás. Supe que hiciste tú una en el Ejército Nacional. Y yo les decía a las maestras, y seguramente muchos papás son corredores, y si no lo han hecho, háganlo, porque cruzar la meta es algo brutalmente simbólico que logras, ¿no? Y te pasa todos los ángeles y todos los demonios que llevas en tu cabeza. Cuando cruzas la meta hay una catarsis de emociones, ¿no? Muchos lloran, ¿no? Y fíjate lo que son las cosas, ¿no? Contrario a nuestra cultura, les decía a mis maestras, a mis compañeros todos, cuando en el ciclo escolar estamos por terminar, muchas instituciones públicas y privadas como que van aflojando y ya no terminan, o ya no hacen, o ya no van. Pero a diferencia cuando corres, cuando ya ves la meta, que vas a terminar, ¿qué es lo que haces, Miguel? Aceleras el paso. 100%. Y aceleras el paso como puedas, ¿no? Con la rodilla chueca y con los dolores, como que sea. Aceleras el paso y al último en la vida así es, tienes que cerrar fuerte, con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Determinación. Con todo lo que tienes, con todo lo que das, ¿no? Y así es el deporte, ¿no? Claro. Así es el deporte, así es la vida, ¿no? Cuando transmites eso al aula, es algo que no viene en los libros, ¿no? Que no está en la currícula del pedagogo o de la licenciatura en educación. Claro. Son cosas diferentes que vemos y hacemos, ¿no? Que al final del día yo creo que sí, definitivamente se convierte y se traduce en una vocación, ¿no? El hecho de estimular el desarrollo de las personas desde una edad temprana. No es cualquier chamba, maestro, ¿no? No. Preguntándote acerca precisamente de esto, ¿qué significa en tu vida tu mamá? Habría lágrimas de por medio ahorita, pero es muy corto el tema. Se puede llorar, se vale llorar. No, mira, hoy la educación con respecto a la comunicación de los hijos con los padres es muy diferente. Hoy, por ejemplo, de hecho lo hacemos en el colegio, hay momentos donde el alumno o el papá le puede decir a su mamá, papá, mamá, hijo, hija, te amo, o sea, claro, de frente, con los ojos, viéndolo. Antes esto no pasaba, era la expresión de sentimientos era mucho menor, ¿no? Muy reservada. Pero para mi madre fue todo, me ayudaba, me sentía muy contento, fíjate. Mi madre fue normalista de profesión. Después ella estudió en una famosa escuela en Sari Carnot, ahí en la Ciudad de México, en Insurgentes, en una escuela muy famosa que se llama la FEP, que es Federación de Escuelas Particulares, que es de corte religioso. Y yo creo que ahí también nace el asunto de la preparación, porque cuando ella fallece, ella estaba estudiando ya en La Salle, Benjamin Franklin, estaba estudiando una maestría ya en esa circunstancia. Entonces, vuelvo a lo mismo, no me decía estudia, pero veías que estudiaba. Y me gustaba mucho porque en la mañana que la llevaba yo a Benjamin Franklin, me paraba temprano, yo recuerdo, lavaba su carro, bueno, ya había carro, para aquel entonces antes no había carro. Me paraba temprano, le lavaba su carro y ya, pues ella ya se iba, ¿no? Pero a mí me daba mucho gusto participar, ¿no? En algo para con mi mamá. O a veces le ayudaba un poco en las tareas a iluminar o a recortar o cosas que dejaba, ¿no? Y eso me hacía sentir bien, me hacía sentir útil, ¿no? Claro. En esos asuntos y que participas, porque al último tu familia forma un equipo y participas como equipo. A alguno le toca hacer A, a alguno le toca hacer B, a alguno le toca hacer amarillo, a otro le toca hacer rojo y el último será la paleta de colores, ¿no? Claro. Oye, maestro, y precisamente me gustaría hacer como un ejercicio donde me pudieras decir, si tuvieras a tu mami aquí presente, ¿qué le dirías? Es muy difícil. A todas las personas que hemos perdido y que han sido transversales en nuestra vida, es muy difícil decirle algo, ¿no? Son muchas cosas. Yo lo que recuerdo cuando mi madre murió en ese accidente, fíjate, siendo las mamás como son, yo preocupado por ella, y ella me pregunta cuando voy en el elevador y en la camilla con ella, me pregunta, ¿estás bien?
¿Qué decís? No, pues aparte era un momento en mi carrera deportiva que estaba en mi mejor momento, estaba en el top. Claro. Muy fuerte, muy rápido, 2 veces entrevistado en Serapio Rendón, en Santo Tomás, en el Canal 11. Tenías futuro. Varias veces en el periódico, 2 veces en revista, deportivas de fútbol americano, pues, ¿no? Y ver a tu mamá en las condiciones que estaba y que te pregunte, ¿estás bien? O sea, decías, mamá, Sí. pues por mí no te preocupes, Claro. esté como esté, ¿no? Entonces, ¿qué le diría? En todo caso, más bien le preguntaría que si he sido digno de su esfuerzo y de su trabajo, ¿no? Si todo lo que ella hizo ha sido digno. Claro. Y precisamente la siguiente pregunta era eso. ¿Qué crees que te diría tu mamá si estuviera aquí? Pues mira, como mamás siempre, o sea, hagas bien la tarea, lo hagas mal, te va a decir, qué bonito dibujo te quedó, ¿no? Sí. Yo pienso que me diría que sí, pero al último creo que los resultados son más que evidentes, ¿no? En relación a lo que hemos venido creciendo, de donde yo tomé el barco, cómo se ha ido transformando y los mares que hemos navegado, los espacios que hemos cruzado, ¿no? Pero mira, al último el ser humano es capaz de eso y más, ¿no? 100%. El reto lo pones tú mismo, tus límites los pones tú mismo. Maestro, si pudieras definir a tu mamá en una sola palabra, ¿cuál la definirías? Yo creo que es muy fácil, y yo creo que definiría a mi madre como una guerrera, ¿no? Una guerrera que atravesó por muchas cosas, ¿no? Por cuestiones conyugales, por cuestiones familiares, por cuestiones económicas, por trabajo, por cansancio, por una guerrera, ¿no? De esas que ya muy poco se dan, porque claro. Quizás la historia de mi madre es la historia de muchas, ¿no? De mucho trabajo, de mucho empuje, ¿no? Y ahí es donde ves y observas, ¿no? Por eso digo que el ejemplo es la mejor forma de que te digan, haz esto, haz lo otro, ¿no? Mi madre pasaba por mí a la secundaria, yo iba ahí en Montevideo, en Ticomán, muy cerca de Lindavista, una escuela que se llamaba la URSS, todavía existe. Pero mi tío, el hermano de mi madre, pasaba todos los días por ella, ¿no? De donde hubiera pasaba para acá y iban por mí. Y un día no llegaba. No me lo vas a creer, Miguel, pero te voy a decir, con eso te voy a dar el ejemplo de quién era mi madre. Total que me fui caminando porque aparte me había gastado mi dinero en un raspado, ya no tenía dinero, ¿no? Y ya cuando llego, pues llego enojado, ¿no? ¿Y dónde está mamá? Y resulta que mi tío no fue. ¿Y qué crees que hizo mi mamá? Agarró el carro. Se fue. Se tardó como 2 horas, ¿no? De parque a donde tenía que ir a su trabajo, 2 horas se tardó. Creo que ahora entiendo el por qué eres como eres. Para la gente que no sepa, yo me recuerdo mucho, maestro, cuando yo estudiaba aquí, que algo que tú me enseñaste a hacer es trabajar con lo que se tiene, y con lo que se tenga en ese momento hay que resolverlo. Algo que has inculcado mucho personalmente, y quiero pensar que también en los alumnos, es a aprender a solucionar las cosas como se tengan que solucionar, ¿no? Y no detenerse o ver la manera de poner un pretexto. Hoy que volteo y veo, pues sí, de repente a los 19 años, 18 años, sí, en la flor de tu juventud, con los amigos en el fútbol, con la universidad y demás, ¿no? Hubo un momento que corté de tajo así todo, ¿no? Hubo un momento que cortaste, me hablaban los amigos, oye, vamos a tal o cual lugar, o vamos a la fiesta tal, y dije, no, y se acabó el show. Habrá más show después, ¿no? Pero claro, habrá más tiempo para diversión después, pero a veces yo mismo me sorprendo, ¿no? Como de repente tomas una decisión tan abrupta, ¿no? Claro. De estar en la fiesta, literal. Volviendo un poquito al tema de tu mami, me encantaría preguntarte qué opinaría tu mami del colegio hasta este punto de todo lo que has escuchado. Fíjate que luego platico con Rosa, mi esposa, que tú la conoces. Sí. Y le hago esa pregunta, ¿no? ¿Sí? Sí, le hago esa pregunta que me haces tú. Digo, ¿qué crees que diría mi madre
se oye entrar por la puerta, ¿no? Claro. Yo pienso que bien. Lo sabemos todos. Pues mira, te decía hace rato, ¿no? Al fin es tu mamá y te va a decir, muy bien, ¿no? Eres mi hijo. Pero, pues yo creo que se sentiría orgullosa. Yo creo que... Porque aparte, fíjate, antes no había como contextos de arquitectura educativa, ¿no? De tecnología, ¿no? Yo batallé con mi papá en algún momento porque él no quería comprar más computadoras y yo sí. Y de repente tienes que tener esa visión hacia dónde se mueve el mundo, cómo va el mundo, ¿no? Acoplarte. Sí, porque la teoría de Darwin, ¿no? Sí, la evolución. Sí, la evolución, o te acoplas o te pasa lo que pasa con muchas instituciones importantes de la zona que ya no están, ¿no? Por la razón que sea, ¿no? Pero yo pienso que mi madre estaría orgullosa, se sentiría bien. A veces siento que me hace falta más, ¿no? Pero de repente ya los temas del tiempo son complejos, ¿no? Claro. Hay algunos planes interesantes que quizás más adelante podremos comentar una vez que se concreten algunas cosas. Al final del día creo que has dejado las expectativas cada vez más altas en un nivel educativo, y hablo en todo México. En lo personal yo les tengo que contar que yo no he conocido ninguna escuela que tenga este modelo de educación, y si me permites rápidamente, sin cambiar tanto el tema, pero aquí por ejemplo tienen oferta educativa tecnológica, donde tienen también la oportunidad, incluso los niños no tienen tarea, aquí no se les deja tarea a los niños, el tiempo que tengan saliendo de la escuela es únicamente y exclusivamente para su familia, precisamente para poder practicar un deporte. Entonces creo que estas ideas son las que se necesitan en todo México, maestro, y me atrevería a decir mundialmente. Fíjate que nos han hecho el favor de invitar a varios congresos, y hay algún otro asunto de tecnologías que hemos propuesto con respecto a hologramas, ¿no? Que ya platicaremos, pero dime una clase que te haya gustado académicamente hablando, la que sea. Física. ¿Y qué personaje te gustaría que te diera física? Aparte del maestro Martín, ¿no? Que es toda una institución el maestro Martín. No sé, a lo mejor Stephen Hawking. Stephen Hawking, ¿no? En la silla de ruedas o todavía cuando caminaba. Sí. Entonces imagínate en holograma que el personaje te diera la clase de física, ¿no? Y creo que ya se puede, y hemos estado hablando con algunas empresas, editoriales, congresos, y decirles, pues ya muévanse a otro espectro, ¿no? Claro. Otra cuestión. Somos de las muy pocas escuelas, de hecho no conozco quien invierta tanto en red de Wi-Fi, ¿no? Claro. Que es caro, ¿no? Sí, claro. Donde los alumnos traen cada quien su dispositivo, por ejemplo, ¿no? En fin, hay una serie de circunstancias que ojalá podamos grabar un video de eso. Un día hacemos un poco de lo que es el colegio como rompeaguas, como la diferenciación que tenemos, ¿no? Claro. Con respecto a otros, que bueno, cada quien hace su trabajo y hace sus temas, ¿no? Sí. Maestro, pues de verdad quiero tomarme este espacio para poderte felicitar por dos motivos. El primero, felicitarte como un exalumno de este colegio. Y si me permitirías también decirte que estoy completamente seguro que tu mamá estaría orgullosísima de todo lo que has logrado. Sería la mamá más orgullosa en todo México, definitivamente, de ver todo lo que has logrado y de todas las intenciones que tienes respecto a la educación en México. Pues nada, que este primer podcast lo hice con la intención de, primero, obviamente el mes de mayo, claro. El Día de la Madre, el 10 de mayo. Y segundo, aparece el día 27 de mayo, que es el día del natalicio de mi madre, ¿no? Entonces, quisimos hacerlo en esta fecha, ¿no? Para todos ustedes. Y bueno, seguiremos platicando aquí, seguramente habrá alumnos, porque este espacio es para la comunidad, ¿no? Exalumnos, alumnos, padres de familia, por supuesto maestros, ¿no? La comunicación es amplia, el conocimiento es brutal, claro. Las experiencias son muchas, ¿no? De todos y de cada uno de nosotros que hemos participado aquí a lo largo de muchos años, y de algunos exalumnos que también
Estaremos teniendo por ahí, estamos tratando de hacer una reunión de todos los exalumnos, ¿no? Cool. Yo creo que ya no vamos a tocar con música en vivo de la Sonora Santanera, tendremos que tener un DJ, ¿no? Claro. Para que pueda armar todos los tiempos posibles, ¿no? En cuanto a música. Pero sean ustedes bienvenidos a este primer ensayo de podcast y seguramente habrá mucho más. A todos nuestros padres de familia, a toda nuestra gente que es parte de la comunidad y que ha estado con nosotros, y a todos los que sean invitados y amigos, bienvenidos. Maestro, pues muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo y gracias por permitirme haber inaugurado este podcast. Bienvenido, siempre es un gusto. Cuídense mucho, Cuídate. nos vemos para Chao, la próxima. hasta luego.